Buenos días, mi nombre es Alejandro Felipe Pérez White. Soy alumno de la Universidad TecMilenio y esta es mi evidencia 3 de Mundo Contemporáneo. A continuación les hablaré sobre algunos temas, empezando por la globalización. Existe la tendencia de considerar a la globalización como un mercado global totalmente integrado con una igualdad de precios y de tasas de interés. Mas, sin embargo, no hay una razón de peso para suponer que los mercados necesitan ser perfectamente competitivos, así como tampoco lo han sido los mercados nacionales. Estos últimos tal vez no lleguen a una competencia perfecta, pero esto no impide que los economistas los consideren como un mercado. No existe una razón lógica que haga suponer que la globalización, de igual forma la industrialización y democratización, deban desarrollarse en una sola línea o condición final fija. Por ejemplo, el hecho de que son más las personas en el mundo que hablan chino que inglés no confirma que el chino es un idioma global. La globalización se concibe mejor como proceso o serie de procesos más que como una condición singular, que encuentra su expresión en todos los terrenos clave de la actividad social, incluidos el político, militar, legal, ecológico, criminal, etc. Esto va más allá de las fronteras, de modo que los acontecimientos, decisiones, actividades en una región del mundo pueden llegar a tener importancia para los individuos y las comunidades de otros lugares. Una definición detallada de la globalización implica un proceso o serie de procesos que engloba una transformación en la organización de las relaciones y transacciones sociales, evaluada en función de su alcance, intensidad, velocidad y repercusión que generen flujos y redes entre continentes o regiones de actividad, interacción o ejercicio del poder. A continuación, cambiando de tema, les hablaré sobre el terrorismo. Combatir el terrorismo que amenaza a una sociedad en forma sistemática es una obligación de todos. Sin embargo, precisamente porque vivimos gobernados en un Estado de Derecho y no nos movemos dentro de los límites que nos marca, no podemos utilizar cualesquiera métodos, instrumentos o medios para conseguir el fin de la seguridad perfecta. Desafortunadamente, esa seguridad no existe más que en la pura teoría. Pero debemos avanzar y aprender de los golpes recibidos. Quizás por ello y porque está próximo el 14 aniversario al atentado más brutal sufrido en España, cuando 4 trenes de cercanías fueron reventados por sendas bombas que cegaron la vida de 193 personas e hirieron a más de 2000. Debemos hacer una reflexión y una autocrítica para tomar impulso y ver por dónde deberíamos ir a fin de dar la mayor tranquilidad posible a la ciudadanía. Por ello debemos avanzar en el sentido expuesto sin olvidar lo relativo a la integración en la diversidad, la educación plural, la conciliación entre comunidades y tendencias religiosas que siempre ha caracterizado a todos los países. Para lograr que el preámbulo de las constituciones establezca como finalidad en la misma garantizar la convivencia democrática, conforme a un orden económico, social y justo, consolidar el Estado del Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger todas las naciones y pueblos en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones, y con ello poder proclamar el nunca más que tantas veces ha sido nuestro grito frente al dolor y opresión. A continuación les hablaré sobre la unipolaridad. Para empezar, necesitamos a qué se refiere el término. Un mundo unipolar se refiere a 2 o más países que se unen para hacer algún cambio.
para apoyarse, luchar contra algún problema, pelear contra una batalla u otras cosas. Pueden ser países de un mismo continente o de diferentes. Puede basarse en diferentes aspectos como la economía, la sociopolítica, entre otros. La caída del muro de Berlín en 1989, el inicio de la unificación alemana al siguiente año, la guerra del Golfo Perisco y la desintegración oficial de la Unión Soviética fueron los sucesos que más se marcaron del nuevo orden mundial que se estableció al terminar la década de los 80 del siglo XX. El nuevo orden mundial que tenía a Estados Unidos con una gran supremacía sobre las demás naciones y por lo tanto se establece un mundo unipolar. El surgimiento del mundo unipolar llegó a partir del colapso de la Unión Soviética. El mundo unipolar es la imposición del sistema capitalista sobre todo el mundo y su representante principal es Estados Unidos, quien impuso su poder sobre encima de cualquier ley, organización o derecho que pudiera haber tomado en cuenta. Los problemas que surgen en el mundo unipolar empiezan por la decadencia de la ONU por diferentes situaciones como falta de solvencia económica, pero más que eso, la falta de carácter al tener una actitud doble de esta organización que supone que debe de imponer su fuerza en las decisiones de interés mundial. Además de ello, también se enfrentó al problema de que las nuevas potencias como Japón, India o Brasil reclamaran formar parte de la dirección de esta gran organización. De terribles acontecimientos como terrorismo, unipolaridad y globalización, nos aventuramos a algo que aparenta ser una revolución para la humanidad, aunque, en mi opinión, la tecnología llegará a un punto en el cual acabará con la humanidad. O si no llegara a acabar con ella, lograría dañar en grandes cantidades a esta. En una sociedad que vive permanentemente conectada, Internet se ha convertido en un instrumento imprescindible para el desarrollo económico y social. Empresas y organizaciones tienen ante sí el reto de no perder el tren de la revolución digital y poner las bases para adaptarse a una transformación que afecta a todos los ámbitos, desde la ciencia y la industria a la educación, pasando por la sanidad y la política, como han puesto de manifiesto las decenas de ponentes que estuvieron esta semana en Retina, el foro tecnológico organizado por el grupo El País. Este nuevo ecosistema digital genera cambios de extraordinaria magnitud que inciden ya o van a incidir directamente en la vida de las personas. Si los pronósticos de los expertos no fallan, en un futuro no muy lejano, los coches se conducirán solos. Las impresoras 3D fabricarán todo tipo de prótesis humanas y los robots asumirán los trabajos pesados. Se puede entender que la sociedad digital destruya ciertos empleos, pero también es cierto que crea otros nuevos y al tiempo obliga a muchos sectores productivos a reinventarse y adaptarse a las demandas de los consumidores online. Para que la sociedad de la información y del conocimiento funcione, son necesarias una educación y una cultura acordes a las prácticas digitales. Solo así se conseguirá superar la brecha tecnológica que todavía divide a quienes han abrazado con firmeza la innovación y la creatividad, y a quienes viven todavía en modo analógico. Ya explicados los diferentes temas dados, nos encontramos con unas simples preguntas para aclarar más las ideas. Primero, ¿por qué surge la globalización? Este término apunta hacia la idea de que una sociedad cohesiva y aislada
y una economía doméstica ya no se sostienen y que somos testigos de la creación de una economía y de una sociedad verdaderamente global y de la dependencia de la vida cotidiana de fuerzas globales. Después pasamos a una pregunta muy interesante. ¿A qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? En su mayoría, por desacuerdos de años entre naciones y conflictos con el beneficio de algún ser en común. Pero también encontramos con que los terroristas son seres sin razón que matan por matar. Pero de esta forma viviríamos con el miedo constante, porque en cualquier momento puede aparecer uno de estos terroristas sin razón, sin lógica y acabar con nuestra vida. La única forma de prevenir más atentados de terror es asegurar que no surjan más terroristas, y eso implica entender por qué ciertas personas llegan a actuar de esta forma. Entender no significa justificar con un acto terrorista, no se tiene la razón, pero detrás sí existe una razón lógica. Entender el porqué de un acto de terror también ayuda a vivir en paz con lo vivido, con el dolor, el sufrimiento y la pérdida de los próximos. Cambiando de pregunta, ¿qué relación tiene la Guerra Fría con la unipolaridad? La unipolaridad hace referencia a una sola superpotencia, polarizando el sistema internacional. Esta forma era muy común en la antigüedad, con el Imperio Romano, puesto que era considerado el tope de los países y fuerzas del momento. Y con la finalización de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del momento, específicamente en la última década del siglo XX y principios de la primera década del siglo XXI. Y esta es la relación entre la Guerra Fría y la unipolaridad. Con esta revolución digital, la sociedad se encuentra en un cambio acelerado, constante. A mi parecer, este cambio en su parte podría ser negativo. Pero esta revolución ha permitido que la humanidad crezca más de lo que ha crecido sobre toda la historia en los últimos 5 años. Nos encontramos con que la economía, la educación, la política, todos los ámbitos y la mayoría de ramas del mundo se encuentran afectados por esta revolución. Y mucha gente no es capaz de apreciar y aprovechar la gran herramienta que es esta. Sin duda, hay que tomar en cuenta las formas en las que la gente aprovecha esta herramienta y enseñar a las futuras generaciones la mejor forma de aprovechar y apalancarse de esta revolución digital.